El día de hoy, te revelaremos los datos más impresionantes y relevantes que no conocías sobre el misterioso virus del VIH y que estás a punto de descubrir. Acompáñanos en este viaje. El VIH ha sido uno de los desafíos de salud más significativos y persistentes a nivel global durante las últimas décadas. Desde su descubrimiento en los años 80, este virus ha impactado profundamente la salud pública, transformando nuestra comprensión de la inmunología y generando un continuo debate científico, médico y social. A continuación exploraremos los aspectos claves del VIH, desde su origen hasta los avances actuales en tratamientos y el camino hacia posibles soluciones futuras. Número 1. ¿Cuál es el origen del VIH? El VIH fue descubierto hasta principios de la década de los 80, cuando médicos estadounidenses empezaron a observar que había grupos de pacientes con enfermedades muy poco comunes. Los primeros casos se detectaron en 1981 en Nueva York y California. Estas personas padecían enfermedades como el sarcoma de Kaposi, un tipo raro de cáncer de piel, así como un tipo de infección pulmonar que transmiten los pájaros. El origen del VIH, virus de inmunodeficiencia humana, es un área de estudio que ha generado diversas teorías y especulaciones en la comunidad científica. Aunque aún no se ha determinado con certeza absoluta, la evidencia sugiere que el VIH tiene su origen en primates no humanos, en África Central y Occidental. Una de las teorías principales es que el VIH-1, el tipo más común del virus que afecta a los humanos, probablemente se originó por la transmisión de un virus similar encontrado en chimpancés, llamado virus de inmunodeficiencia simia. Se cree que esta transmisión pudo haber ocurrido cuando humanos entraron en contacto con sangre infectada de primates durante la caza o el manejo de carne de animales silvestres, prácticas comunes en algunas comunidades africanas. Los cazadores habrían entrado en contacto con la sangre de los animales mientras cazaban chimpancés, probablemente en Camerún y sus alrededores. Los investigadores han descubierto retrospectivamente el VIH en muestras de sangre antiguas. Una de las muestras se extrajo en 1959, de un hombre que vivía en lo que hoy se conoce como la República Democrática del Congo. Pero sigue siendo una incógnita cómo pudo la enfermedad cruzar la barrera de las especies. La teoría más extendida es la de que se contrajo a partir de personas que comieron chimpancés infectados. Los investigadores sitúan el origen del virus en humanos alrededor de 1930, basándose en cálculos científicos sobre el tiempo que tardarían las distintas cepas del VIH en evolucionar. El VIH-2, otro tipo de VIH menos prevalente, se cree que proviene de una transmisión similar pero con virus encontrados en monos mangabey. Número 2. Paciente cero y primeros casos de VIH en el mundo. Aunque los datos recabados no han ayudado a averiguar el momento preciso en el que el VIH pasó de ser una enfermedad animal a humana, se sospecha que este hecho se debió suceder a principios del siglo XX debido, entre otras cosas, a el caso más antiguo de SIDA del que se tiene constancia en unos archivos de 1959. El periodo de incubación necesario para que el virus acabe con el cuerpo humano, que es hasta un total de 5 años, obliga a tomar esta fecha como una mera orientación. Basándose en el tiempo que se necesita para que se produzcan cambios genéticos, se especula con que el virus debe haber estado entre nosotros durante muchos años antes de detectar el primer caso. El primer caso conocido se descubrió en 1959, el hombre de 25 años, presentaba desde noviembre de 1958 una gingivitis crónica y lesiones cutáneas indoloras en la espalda. Anteriormente siempre había gozado de buena salud, pero en diciembre de 1958 empezó a tener fatiga persistente, pérdida de peso, fiebre nocturna y tos con flemas, explica Mirko Drazengrmek, experto en historia de la medicina, en su libro Historia del SIDA. Tras sufrir todo tipo de dolencias como sangrados anales, el joven fue ingresado en un hospital de Manchester, donde dejó este mundo tras una terrible agonía. Todo ello, para desconcierto de los expertos, los cuales no sabían qué enfermedad le aquejaba y que habían desechado una decena de diagnósticos antes de verle fallecer. El desconcierto aumentó después de que muriera, ya que cuando se le realizó la autopsia, se distinguió un extraño quiste en el cerebro que no coincidía con ninguna enfermedad conocida. Por entonces no se halló explicación alguna y se achacó todo a una curiosa coincidencia. Al caso, además, no se le otorgó ninguna importancia y fue archivado. 2 décadas después se descubrió que aquello era SIDA. Fue necesario esperar algunos años para que se tuviera constancia de otros 2 casos, aunque por entonces fueron clasificados meramente como enfermedades extrañas. En 1975 otra persona falleció por causas similares.
En este caso, era un marinero noruego que había hecho varias escalas en África. No obstante, en aquellos años ni se barajó que estas defunciones pudieran tener una relación entre sí, por lo que, nuevamente, el suceso fue archivado y el cadáver enterrado y olvidado. A principios de 1980 este desconocimiento general cambió gracias al Dr. Joel Baisman, un médico de Los Ángeles que solía trabajar con grupos homosexuales y que se percató de que, en un plazo de tiempo de apenas unas semanas, 5 de ellos comenzaron a padecer una serie de síntomas similares. Entre los mismos destacaban episodios de fiebre, pérdida de peso repentina y tumefacción o hinchazón linfática. Tras realizar múltiples pruebas, el doctor encontró que la sangre de varios de ellos había sufrido una reducción radical de linfocitos, una célula sanguínea que, junto con otras sustancias, se encarga de combatir las enfermedades cuando éstas llegan a nuestro cuerpo. El estadounidense se percató, por tanto, de que se encontraba frente a una nueva dolencia que hacía que el sistema inmunológico no pudiese reaccionar ante las amenazas y que, en definitiva, podía volver letal cualquier virus. Un año después, en octubre de 1981, el Hospital Universitario Vall d'Hebron diagnosticó el primer caso público de VIH en España. Un joven de 35 años que ingresó con una historia corta de dolor de cabeza persistente, lesiones de color púrpura y sarcoma de Kaposi, un tipo de cáncer de piel provocado por un herpes virus. Se trata de una enfermedad oportunista que aparece cuando el sistema inmunitario está en baja forma y que pronto se asoció al VIH. El paciente había adelgazado mucho en los últimos 6 meses. Una vez hospitalizado, los dolores de cabeza fueron en aumento y una parte del cuerpo se le paralizó. Para llegar al diagnóstico, se le hizo un escáner y el equipo médico identificó un tumor de 3 centímetros en el cerebro que se interpretó como una metástasis. Lo operaron de urgencia, pero 4 días después de la intervención el paciente perdió la vida. La doctora Carmen Navarro, que entonces era jefa de sección de anatomía patológica de Vall d'Hebron, fue la encargada de analizar el tumor y realizar la autopsia neurológica. En vez de células tumorales, encontré células parasitadas que asocia a una toxoplasmosis, explica por teléfono desde su casa de Vigo. El examen microscópico confirmó que el paciente tenía toxoplasmosis granulomatosa. Era un hallazgo sorprendente porque se trataba de una infección que solo se daba en neonatos, destaca la doctora Carmen Navarro. Este fue el primer caso de VIH descrito en España, pero también la primera vez que se asociaba la infección al cerebro por toxoplasma al SIDA. Entonces, todavía no se había bautizado la enfermedad como síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA. Todavía pasarían 2 años para que en 1983, el virólogo francés Luc Montagnier, del Instituto Pasteur de París y Premio Nobel de Medicina 2008, aislara e identificara el virus que estaba causando estragos entre la población homosexual, sobre todo. Los primeros casos se detectaron en hombres que tenían sexo con hombres, pero la enfermedad no tardó en aparecer en pacientes con hemofilia o adicciones a las drogas, y no solo hombres, también en mujeres, niños y niñas. Número 3. ¿Cómo ataca el virus al organismo humano? El VIH ataca y destruye los linfocitos CD4 del sistema inmunitario. Los linfocitos CD4 son un tipo de glóbulos blancos que desempeñan una función importante en la protección del cuerpo contra la infección. El VIH emplea el mecanismo de los linfocitos CD4 para reproducirse y propagarse por todo el cuerpo. Este daño significa que, con el tiempo, el cuerpo se vuelve menos capaz de combatir otras infecciones. Si el sistema inmunitario está bastante dañado, las infecciones que son típicamente leves pueden llegar a poner en riesgo la vida. Estas se conocen como infecciones oportunistas. Cuando una persona contrae VIH, si no recibe tratamiento, la infección normalmente avanza a través de 3 etapas. La infección aguda por el VIH es la etapa más temprana de infección por ese virus y por lo general, se manifiesta en un lapso de 2 a 4 semanas de adquirirla. Durante esta fase, algunas personas tienen síntomas similares a los de la gripe, como fiebre, dolor de cabeza y erupción cutánea. En esta fase, el VIH se reproduce rápidamente y se propaga por todo el cuerpo. El virus ataca y destruye una clase de glóbulos blancos, células CD4 llamados linfocitos CD4 del sistema inmunitario, que luchan contra la infección. Durante la fase de infección aguda por el VIH, la concentración de ese virus en la sangre es muy alta, lo cual aumenta considerablemente su riesgo de transmisión. Una persona puede experimentar beneficios para la salud importantes si empieza el tratamiento antirretroviral o mejor conocido como TAR, durante esta fase.
La segunda etapa de la infección por el VIH es la infección crónica, conocida también como infección asintomática por el VIH o latencia clínica. Durante esta etapa, el VIH continúa multiplicándose en el organismo, pero en concentraciones muy bajas. Las personas con infección crónica por el VIH pueden no tener síntoma alguno relacionado con el VIH. Sin el tratamiento antirretroviral, la infección crónica por el VIH generalmente se convierte en SIDA en el transcurso de 10 o más años, aunque en algunas personas puede avanzar más rápido. Las personas que reciben TAR pueden estar en esta etapa durante varias décadas. Si bien todavía es posible transmitir el VIH a otras personas durante esta etapa, las personas que reciben TAR, exactamente como se lo prescribieron y mantienen una carga viral indetectable, no tienen riesgo alguno eficaz de transmitir el VIH a su pareja VIH negativa a través del sexo. El SIDA es la fase final y más grave de la infección por el VIH. Puesto que el virus ha destruido el sistema inmunitario, el cuerpo no puede luchar contra las infecciones oportunistas y el cáncer. A las personas con el VIH se les diagnostica SIDA si tienen un recuento de células CD4 de menos de 200 milímetros cúbicos o si presentan ciertas infecciones oportunistas. Una vez que la persona recibe un diagnóstico de SIDA, puede tener una carga viral muy alta y transmitir el VIH a otros muy fácilmente. Sin tratamiento, por lo general, las personas con SIDA sobreviven unos 3 años. Número 4. Estigma social y rechazo a personas con VIH. Desde los comienzos de la enfermedad, a principios de los años 80 del siglo pasado, las personas con VIH han sido unos de los grupos más estigmatizados en la sociedad. El estigma y el rechazo asociado al VIH tiene que ver con la percepción de que esta enfermedad es una amenaza para las personas y para la propia sociedad. Esta amenaza es tanto tangible como simbólica. Tangible porque el VIH es una infección transmisible y por ello puede constituir una amenaza para la salud. También es una amenaza simbólica porque debido a su origen asociado a determinadas prácticas sexuales y a determinados grupos marginados, amenaza los valores, ideología y moralidad tradicional. Los temores irracionales a la infección por el VIH, así como las actitudes y juicios negativos hacia las personas que viven con el VIH, persisten a pesar de décadas de campañas de información pública y otros esfuerzos de sensibilización. Las poblaciones con mayor riesgo de infección por el VIH enfrentan altos niveles de rechazo debido, entre otras cosas, a su género, orientación sexual, identidad de género, uso de drogas o comercio sexual. El estigma hacia las personas que viven con el VIH o corren el riesgo de contraerlo, provoca actos de discriminación en todos los sectores de la sociedad, desde los funcionarios públicos, los agentes de policía y los trabajadores de la salud, hasta el lugar de trabajo, las escuelas y las comunidades. En muchos países, las leyes y políticas discriminatorias refuerzan un entorno de violencia y marginación. Este prejuicio y discriminación desaniman a la gente a acceder a los servicios de atención sanitaria, incluidos los métodos de prevención del VIH, conocer su estado serológico respecto del VIH, inscribirse en la atención médica y seguir un tratamiento. Número 5. El emblemático caso de Ryan White. Fue un adolescente originario de Kokomo, Indiana, Estados Unidos, que se convirtió en un referente nacional en su país a causa del SIDA, después de ser expulsado de su colegio debido a la infección. 6 días después de su nacimiento, le diagnosticaron una grave hemofilia, una enfermedad genética hereditaria asociada al cromosoma X, que impide la coagulación de la sangre, por lo cual la más mínima herida genera graves hemorragias. Para su tratamiento, recibía transfusiones de factor 8, un producto sanguíneo creado con sangre donada por no hemofílicos. Se trataba del tratamiento más común en aquella época para los pacientes con esta enfermedad. Gracias al factor 8, White se mantuvo sano durante su infancia, pero poco después de su 13º cumpleaños, en diciembre de 1984, enfermó gravemente de neumonía y fue llevado al Hospital Infantil James Whitcomb Riley, en Indianápolis, donde el Dr. Martin Kleiman le diagnosticó un tipo extraño de neumonía que aparece en pacientes con SIDA, por lo que los doctores le pronosticaron solo 6 meses de vida. El virus de inmunodeficiencia humana acababa de ser descubierto en 1983. White había sido contagiado durante su tratamiento de factor 8, procedente de sangre contaminada, ya que en los años anteriores a la detección de virus, no se habían podido hacer pruebas para detectarlo en las donaciones de sangre. Aproximadamente el 90% de los hemofílicos tratados de la misma forma que Ryan entre 1979 y 1984 fueron contagiados con el VIH.
Aunque los médicos indicaron que su enfermedad no suponía un riesgo para otros estudiantes, por aquel entonces las vías de transmisión del SIDA no estaban claras para el gran público. Tras conocerse el diagnóstico en el colegio de secundaria Western de Rusiaville, 117 padres de un total de 360 alumnos y 50 profesores, firmaron una petición pidiendo a la dirección del colegio que prohibieran la asistencia de Ryan a las clases. Debido al temor y a la ignorancia sobre el SIDA que había en esos tiempos, el director y más tarde el consejo escolar lo consintieron. La familia White presentó una demanda para anular la prohibición en el Tribunal del Distrito de Indianápolis, pero se negaron a atender el caso hasta que se resolvieran todos los recursos del pleito por la vía administrativa. Las vías de contagio del VIH aún no eran completamente conocidas, por lo que surgieron preocupaciones sobre el VIH, especulando que podría transmitirse por contacto familiar, persistiendo el miedo a su propagación fácil. Sin embargo, en febrero de 1986, un estudio en el New England Journal of Medicine concluyó que el riesgo de infección era mínimo o inexistente incluso después de 3 meses de estrecho contacto no sexual con pacientes de SIDA, incluyendo compartir objetos y muestras de afecto. Así fue como ese mismo mes, un médico del Departamento de Educación examinó a White y se le permitió regresar al colegio, motivo por el cual 151 de los 360 estudiantes que asistían a clase se quedaron en casa. Ante las protestas de los padres, el mismo día un juez firmó una orden por la que White no podía acudir al colegio y esta se revocaría hasta abril. En el barrio de la familia White comenzaron a extenderse falsos rumores que acusaban a Ryan de arañar y morder a personas y escupir en las frutas y hortalizas de los supermercados. Su novia rompió con él porque sus padres no le dejaban verle y en el colegio, los niños insultaban a Andrea, la hermana pequeña de White, y a sus amigos. A pesar de las constantes amenazas que recibía, el chico comenzó un nuevo curso en el colegio. Sin embargo, en mayo de 1987, una bala atravesó la ventana del salón de la familia y decidieron mudarse a Cicero, Indiana, tras terminar el año escolar. Allí se matriculó en el colegio de secundaria Hamilton Heights, donde fue recibido sin protestas. Tras esa larga batalla legal contra el colegio y gracias a la cobertura de los medios de comunicación, hicieron de White una celebridad y portavoz sobre la investigación del SIDA y su repercusión en la educación pública. Apareció frecuentemente en los medios de comunicación junto a celebridades como el cantante británico Elton John, el rey del pop Michael Jackson, y el presentador de programas televisivos Bill Donahue. Ryan ayudó a cambiar la percepción del SIDA en gran parte de la sociedad americana, que hasta entonces consideraba que esta enfermedad afectaba exclusivamente a los homosexuales, ya que la enfermedad fue identificada primeramente entre las comunidades gays de Nueva York y San Francisco. Eran la mayoría de los primeros afectados en Occidente y además se les culpaba de su contagio por los prejuicios a su forma de vida. Por ello, al principio de la aparición del SIDA, los políticos no le prestaron mucho interés. El diagnóstico de White hizo ver a muchos que el SIDA no era una enfermedad que afectara solo a los homosexuales. Ryan White fue visto por muchos como una víctima inocente de la epidemia del SIDA. Ryan y su familia mostraron su firme rechazo a la denominación de víctima inocente, ya que esa frase implicaba que los homosexuales eran culpables en su contagio del SIDA. En la primavera de 1990, la salud de White se deterioraba rápidamente. Tan solo 3 días antes de ser hospitalizado, hizo su última aparición pública como anfitrión de una fiesta de los premios Oscars en California, junto al antiguo presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, y su esposa Nancy. El 29 de marzo de 1990, meses antes de su graduación de fin de curso, White fue ingresado de nuevo en el Hospital Infantil James Whitcomb Riley, con una infección respiratoria. Cuando su situación empeoró, se le aplicó respiración asistida y sedación, pero finalmente White falleció el 8 de abril de 1990. Más de 1.500 personas asistieron al funeral de White el 11 de abril de ese mismo año, celebrado en la Iglesia Presbiteriana de Indianápolis y emitido en directo por las cadenas de televisión ABC, CBS, CNN y NBC. En honor a White, el presidente George Bush plantó un olmo de la Casa Blanca en Indianápolis. White fue enterrado en Cicero, cerca de la casa de su madre. Durante el año siguiente a su muerte, su tumba fue objeto de actos vandálicos en 4 ocasiones, pero con el paso del tiempo el lugar se convirtió en un santuario para sus admiradores. Número 6. ¿Por qué no existe una vacuna contra el SIDA? Desde su descubrimiento hasta hallar un tratamiento efectivo transcurrieron menos de 2 décadas. De sentencia de muerte a dolencia crónica. Pero el siguiente paso, conseguir curarla, no está resultando tan sencillo.
De las tres grandes pandemias, tuberculosis, SIDA y malaria, es la única para la que no hay remedio. Mientras un brote de ébola que cegó la vida de 11.300 personas, se aceleraron las investigaciones y en meses, se halló una vacuna efectiva. Después de más de 34 millones de muertes no existe inmunización para el VIH. Es un virus distinto a todos los que hemos conocido hasta ahora. El problema es la incapacidad del sistema inmune para enfrentarse al virus. Mientras que los demás se suelen quedar en las superficies celulares y son fácilmente identificados, el VIH penetra en el ADN de las células ocultándose y despistando al organismo. Existen varias líneas de investigación para encontrar una cura. La mayoría de ellas maneja la idea de reforzar al sistema inmune para que pueda defenderse. Esto se puede hacer por distintos métodos que, sin embargo, hasta ahora han fracasado. Uno de ellos es hallar una vacuna, que no solo podría ser útil para evitar la transmisión a población sana, sino también para ayudar al sistema inmune de los portadores a controlar al virus. En Tailandia, se probó una vacuna entre 2003 y 2006, esta consiguió unos resultados modestos, 31% de efectividad, insuficientes para generalizarla, pero sentó las bases para posteriores experimentos que se han realizado con modificaciones para mejorarla. Más allá de una vacuna, los expertos ponen muchas esperanzas en que los nuevos métodos para combatir el cáncer sirvan también para luchar contra el VIH. Son medicamentos de última generación que precisamente ayudan al sistema inmune contra las células cancerígenas. Steven Dix, profesor de medicina en la Universidad de California y miembro del programa de SIDA del Hospital General de San Francisco, explica que estas terapias de última generación, que son muy prometedoras a mediano plazo en el ámbito oncológico, están todavía lejos de llegar al tratamiento contra el VIH. En primer lugar, por un problema de rentabilidad para las empresas farmacéuticas, lo cual es legítimo, los remedios contra el cáncer son mejor negocio que los del SIDA. En segundo, quizás no se presta tanta atención porque con el VIH ya hemos encontrado una forma de frenar la muerte, algo que no sucede siempre con el cáncer, reflexiona. Una tercera vía para dar con la sanación es la de las células madre. De hecho, solo existe constancia de una persona en toda la historia que se haya curado, y fue por este método. Es el conocido como paciente Berlín, que además padecía leucemia y recibió un trasplante de médula. Los médicos buscaron un donante con una mutación genética llamada Delta 32, que inmuniza al portador de la mayoría de las cepas del VIH. Un consorcio europeo conocido como Epistem, monitoriza pacientes que han recibido trasplantes de médula para comprobar si se puede replicar este caso, pero hasta el momento no ha sucedido. Los resultados conocidos muestran significativas reducciones de la carga viral, si bien no se descartan rebotes. De forma parecida, varios estudios buscan la manera de insertar células madre que propicien este rechazo al virus. Pero siguen siendo métodos agresivos cuya implementación no es hoy día segura. Incluso si se hallasen formas de conseguirlo sin riesgo sería, a priori, una fórmula muy cara, solo aplicable en países ricos, y no donde están los mayores focos de VIH. Número 7. Caso paciente de Berlín, primer persona en ser curada de VIH. El paciente de Berlín, Timothy Brown, considerada la primera persona en ser curada de VIH. En el año 1995, este estadounidense que vivía en Alemania fue diagnosticado con el virus de la inmunodeficiencia humana. Gracias al tratamiento antirretroviral TAR, llevó una vida completamente normal hasta que en 2006 tuvo que volver a pasar por consultar. Llevaba varias semanas sintiéndose cansado, perdiendo peso y con fiebre. El hematólogo alemán Gero Utter fue el encargado de comunicarle que sus análisis clínicos indicaban que padecía leucemia mieloidea aguda. Tras recibir un tratamiento con quimioterapia que logró remitir la enfermedad, la leucemia reapareció y Utter tomó la decisión de hacer un trasplante de células madres. El Banco de Donantes de Células Madres de la Cruz Roja Alemana detectó 267 coincidencias. Esto le dio al hematólogo la idea de buscar un donante que tuviera la mutación CCR5 delta 32 en la célula CD4, que hace que las células sanguíneas sean inmunes al VIH, al evitar la entrada del virus en ellas. Aunque superó con éxito el trasplante, 13 meses después la leucemia volvió a reaparecer y tuvo que someterse a una segunda intervención con las células madres seleccionadas. Brown dejó de tomar la medicación antirretroviral en 2008 y 11 años después, el virus sigue sin aparecer en su sangre.
Aunque su caso se hizo público en la Conferencia sobre Retrovirus e Infecciones Oportunistas en 2008, la historia no fue muy mediática en los medios de comunicación, ya que varios científicos se mostraban escépticos ante los resultados y aseguraban que podía quedar alguna reserva con VIH en el organismo del sujeto. No sería hasta diciembre de 2010 cuando la noticia del paciente con VIH que presentaba una posible curación se difundió en varios medios especializados. Ese año, la revista Medical Blood, de la Sociedad Americana de Hematología, constató que Timothy Brown no tomaba fármacos antirretrovirales desde hacía 3 años y medio, y que su organismo presentaba recuentos de células CD4 normales. Luego de una batalla de 5 meses contra la leucemia, falleció el 29 de septiembre de 2020 en California a los 54 años. En la actualidad, el VIH sigue siendo un problema de salud global importante. Aunque se han logrado avances significativos en el tratamiento y la prevención, aún no existe una cura. Los tratamientos antirretrovirales han mejorado enormemente la calidad de vida de las personas con VIH, al suprimir la replicación del virus y reducir la carga viral a niveles indetectables, lo que también reduce drásticamente la transmisión del virus. Sin embargo, persisten desafíos importantes. La estigmatización y la discriminación siguen siendo barreras significativas para el diagnóstico temprano y el tratamiento efectivo del VIH. Además, en algunas regiones del mundo, el acceso a los medicamentos y a la atención médica sigue siendo limitado. Ahora, ¿usted qué opina sobre el virus VIH? ¿Cree que aún no se ha podido conseguir la cura? ¿O cree exista alguna conspiración para no hacer pública la cura definitiva? Háganoslo saber en la sección de comentarios, no olvides darle like y suscribirse. Mientras tanto, muchas gracias por vernos, nos vemos en el siguiente video de Relatando Historia.